vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Les anunciamos que la próxima semana vamos a platicar sobre la batalla de Hastings en 1066, cuando Guillermo el Conquistador vence al rey Haroldo de Inglaterra, y entonces es prácticamente la victoria de Guillermo se toma como el inicio de lo que es la Gran Bretaña moderna, lo que es la Inglaterra moderna. Entonces la verdad es que va a estar muy interesante. Y continuamos platicando sobre lo que estábamos hablando, que es nos quedamos cuando Hitler se vuelve un boom en las redes sociales, y él es un éxito. Su plan es nuevamente formar un grupo, un partido de nacionalsocialistas, y entonces él sale a buscar los movimientos neonazis, los movimientos que son afines al nacionalsocialismo. Él va y conoce al verdadero líder del partido nacional alemán, nacionalista alemán el que es el nuevo neonazi, y entonces él platica con el líder y lo humilla. O sea, lo humilla y le empieza a decir que eres un bruto, y no es posible que en ti se respalde lo que es la extrema derecha, y bla, 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 bla. Le dice el huevo y quién lo puso. Y después comienza a llegarse a jóvenes que son afines al nacionalsocialismo, ¿no? Digo, obviamente él no dice que son nazis, ¿no? Obviamente lo tiene que vedar, pero sin embargo él comienza a hacer de las suyas, básicamente, ¿no? Aquí el chiste de esta película se trata de cómo él comienza a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer. Y entonces despide a periodista que lo había encumbrado, a este periodista fracasado, y entonces el periodista examina el video a donde él se da cuenta de que aparece Hitler, y se da cuenta de que es Hitler. O sea, cuando él cae en la cuenta de que Hitler es el verdadero Adolfo Hitler, pues va a encararlo, lo encañona, lo lleva a un edificio y le dispara. Y entonces aquí el chiste de este final de la película es que cuando él le dispara, Adolfo Hitler cae del edificio, exactamente, impacta el suelo. Entonces de repente reaparece a las espaldas de este periodista. Le dice: es que sabes que tú a mí no me puedes matar. Dice: porque todos los alemanes tienen algo de mí dentro de ellos. Y se termina en que este periodista lo meten a la cárcel, y Hitler sigue incrementando su popularidad, y sigue siendo, como siempre ha sido, Adolfo Hitler. Esta película, a mí en lo personal, me pareció sumamente interesante, porque esta parte a donde él dice que pues, los alemanes siempre van a tener una parte de él, es bien cierta. Aquí el chiste es que los alemanes, la educación alemana, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se enfocó, y durante muchos años se ha enfocado en que todo lo que es el periodo nacional socialista, ellos deben de sentir vergüenza, ellos deben de sentir, obviamente no se tienen que sentir halagados, ¿no? Sino que tienen que sentir vergüenza, porque por su culpa el mundo, hubo un cataclismo a nivel mundial, y todo fue culpa de los alemanes. Y básicamente, digo, a lo mejor suena drástico, ¿no? Pero al final del día tú resumes toda esa educación en esta parte, en que ellos no solo no se pueden sentir orgullosos de este periodo, sino que al contrario, ellos llevan ese estigma de que son seres malditos con un sello aquí en la frente, de que porque eres alemán eres un desgraciado. Y entonces, de repente, la educación alemana sataniza de tal manera este periodo del nacionalsocialismo, que en el año de 1989, hay una encuesta que fue muy famosa, y que decían que un 30% de los jóvenes menores de 17 años no supieron responder a la pregunta de qué era Auschwitz-Birkenau. Entonces, la educación, por un lado, sataniza todo, y por otra parte, es tal
este periodo donde es prohibido que tú sepas, que tú leas, que tú estudies, el portar el símbolo, la suástica, te puede llevar a la cárcel. De la misma manera en que existe un artículo en la Constitución a donde dice que si tú pones en duda el holocausto, también puedes ir a la cárcel. Entonces de repente todo lo vuelven tan ilegal que los mismos alemanes, ¿qué es lo que dicen? ¿No? Todo lo que nos prohíben es lo que más sabroso sabe. Entonces, los alemanes crecen con este estigma y ustedes se van a dar cuenta que desde que la guerra terminó, el nacionalsocialismo en realidad jamás desapareció. Se volvió ilegal, hubieron muchos movimientos, hubieron partidos formados legalmente dentro de Alemania, a donde ellos obviamente seguían teniendo el mismo ideal nacionalsocialista, pero disfrazado de una manera más legal, por eso decir algo. Sin embargo, ellos seguían siendo nacionalsocialistas. De hecho, uno de estos movimientos, en la década de los 80s, crean un grupo que era prácticamente lo mismo que las Hitlerjugend, y se llamaban las Vikingjugend. Estas juventudes vikingas hacían exactamente lo mismo que hacían las Hitlerjugend. Salían de campamento, les enseñaban a disparar, leían el Milucha. O sea, eran juventudes hitlerianas, pero con otro nombre y con otro uniforme. ¿Qué es lo que pasa? Las autoridades alemanas se dan cuenta de que existe este movimiento y lo declaran ilegal, de la misma manera a que el partido que lo estaba auspiciando. Pero lo que pasa es que siempre que declaran ilegal a cualquiera de estos partidos, lo que hacen es que les cambian el nombre, se cambian el escudo y se forman nuevamente como otro partido. Sí. El partido que ahorita es el oficial es el Partido Nacional Alemán. Este partido, vi un programa de este canal que se llama el Deutsche Welle, a donde salen diferentes analistas y decían, es que ¿qué tenemos que hacer con el Partido Nacional? Dice, ellos evidentemente son neonazis. Dice, pero la Constitución alemana dicta que solo los puedes declarar ilegales o los puedes vedar cuando se demuestre que en realidad sus fines son las de o poner violencia o tratar de derrocar al gobierno. Y entonces los analistas decían, es que el movimiento evidentemente cada vez está creciendo más y más y más. Creo que ya tenían como 10 asientos en el Reichstag, o sea que no es mucho, pero ya tienen representación en el Congreso. Es un partido creo que de 20,000 miembros, o sea, en realidad no es mucho. Pero como ya son partido oficial y como ya tienen asientos en el Reichstag, pasa lo mismo que aquí en México. El mismo gobierno subvenciona al partido, les da dinero. Y entonces los analistas decían, es que nosotros estamos manteniendo, le estamos dando dinero a aquellos que nos quieren, los quieren derrocar. Y otro de los analistas decía, sí, pero si nosotros lo declaramos ilegal, el mensaje que estamos dando es el de que no vamos a permitir que es como de intolerancia, un mensaje de intolerancia. Dice, no, tenemos que dejarlos hasta que hagan algo y solitos se echen la cuerda al cuello. Y entonces, toda esta clase de movimientos nacional social, bueno, de extrema derecha, siguen ahí en Alemania. Ustedes se acordarán que hace algunos años existían los famosos cabezas rapadas. Esos cabezas rapadas que se extinguieron más o menos alrededor de la década de los 90, mediados de los 90, desaparecieron los cabezas rapadas. Ahorita lo que son grupos de motoristas. Bueno, los que son nazis, son grupos de motoristas. Estos motociclistas lo que hacen es que se reúnen, se dan grados honorarios de la CSS, tienen la misma ideología, escuchan un grupo que se llama Sangre y Honor, este grupo que es de rock, que es ilegal en la gran mayoría de los países europeos, es un grupo de rock, esos en el que como que ladran, que no sé cómo se llama, este grupo canta puras canciones obviamente nazis, ¿no? Tienen una canción que se llama Mi honor se llama lealtad, que es el lema de la CSS. Tienen otra que se llama Panzers en no sé dónde. Y tienen otra canción que se llama Sangre y Honor. Y entonces
escuchan esta clase de música, se ponen rangos de las SS, dicen que antes llevaban una vida más criminal, que iban, asaltaban, golpeaban, lo de hoy es ir a golpear ilegales, musulmanes, gente de facciones árabes, porque obviamente el día de hoy ya los judíos como que ya pasaron, y ahorita Alemania pues está invadida de gente de origen árabe, ¿no? Antes de que pasara esto de Siria, ellos tenían el problema de los marroquíes, que llegaban un montón de marroquíes, así como de Cuba a Estados Unidos llegaban los lancheros cubanos. Allá lo que pasaba es que los marroquíes se iban para Europa y de ahí se iban para Alemania, ¿no? Porque Alemania en Europa es la tierra del Edén. Todo el mundo quiere llegar a Alemania porque ya es donde ellos tienen más dinero, o sea, es donde existe más riqueza. Y son más tolerantes porque las leyes te obligan a no ser intolerante, ¿sí? Y entonces, le estaba yo platicando de estos grupos de motociclistas. Es mi percepción muy personal, que a mí siempre me causa mucha curiosidad y extrañeza cuando ves que esta clase de grupos neonazis se expresan y se visten de esta manera. ¿Por qué? Porque el nacionalsocialismo lo que hacía era ser intolerante con cualquier tipo de música que no fuera alemana, con cualquier tipo de ropa que no fuera alemana. Debemos recordar cómo declaran ilegal el swing, declaran ilegal el jazz. O sea, lo único que tú podías escuchar en las radios alemanas eran polcas alemanas o música de Wagner. Y párale de contar. Y entonces esta clase de personas que se autodenominan de orientación nacionalsocialista, pues se visten y escuchan y hablan de cosas que van completamente en contra de lo que era el estrictamente el nacionalsocialismo puro. La intolerancia total que era el nazismo no lo están respetando. Básicamente, ¿no? Sí. Están siendo intolerantes con otras cosas, pero no con lo que deberían de ser intolerantes. Sí, imagínense. Hay otra parte al final también que a mí me gusta, que es algo que siempre he dicho, donde Hitler ya cuando resucita o reaparece, le dice al reportero, no todo fue tan malo. Pero no todo fue tan malo. Pero no todo fue tan malo, o sea, y realmente pues tiene razón, o sea, la historia lo ha juzgado como uno de los peores criminales y el partido nazi también, pero pues mientras Hitler estuvo 9 años, no más, como 12 años, pues hubo avances, logró cosas, logró detener la inflación, creó empleos, hizo que el país creciera, o sea, y hay muchas cosas que no se mencionan, todos se van por la parte mala. Digo, pues también es algo que pesa mucho, pero no se fijan en la parte buena, que de alguna forma, pues sí se logró, ¿no? Y muchas de las cosas modernas, tan solo la empresa Volkswagen es resultado de su trabajo. Las modernas Autobahn, que puedes ir a cualquier parte de Europa, pues son resultados de su trabajo. O sea, claro, la idea de él era tener vías para poder movilizar ejércitos, pero básicamente es una herencia de él, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son herencia de él y de su régimen que no se están tomando en cuenta. Y que, bueno, también eso es algo que la historia normalmente la cuenta el vencedor. Y por eso es que incluso muchas cosas las prohibieron y las juzgaron malas. Por ejemplo, no sé si escuchaste que ya van a reimprimir Miriflucha. Ya lo reimprimieron. Vamos a pasar un pequeño corte porque ya nos lo están pidiendo y regresamos.